Vamos a comenzar esta reflexión recordando estas dos lecturas del Evangelio según San Mateo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda es: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchas veces, cuando nos encontramos en medio de una tarea desagradable, decimos: esto es un martirio. Y al pensar en los mártires, vemos su vida solo como un sufrimiento. Pero el martirio no solo implica sufrir. Más allá de eso, es la vivencia plena de una virtud, la virtud de la fortaleza. Todo aquel que libremente elige unirse en caridad a la verdad de Cristo, necesita una virtud que haga óptima su voluntad a fin de perseverar firme en su decisión hasta la muerte. Esa virtud es la fortaleza. Hoy, a través de un rápido recorrido por la vida de Fray Cosme Espesotto, veremos cómo la virtud de la fortaleza lo lleva hasta alcanzar la promesa máxima de salvación, alcanzar la vida eterna. Cosme Espesotto Samuner, de nombre secular Santi Espesotto Samuner, nace en Mansué de Treviso, ubicado en el noroeste de Italia el 28 de enero de 1923. En el seno de una familia campesina, pobre y humilde, era el tercero de 10 hijos. Su padre se llamaba Vittorio Espesotto y su madre Josefina Samuner. A 2 días de su nacimiento fue bautizado con el nombre de Santi. Unos frailes del convento franciscano Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Mota di Livenza realizaron una misión popular en Mansué. Después de una santa misa, el pequeño Santi se acercó a uno de ellos y le preguntó: ¿cuánto se necesita para ser sacerdote franciscano? Respondiéndole el fraile que ni un céntimo, solo tener la vocación, mucha fuerza de voluntad para servir a Dios y a los demás. El joven Santi corrió junto a su padre a pedirle que le permitiera irse al seminario. Logró convencerle y fue así que el 3 de septiembre de 1935, Santi Espesotto Samuner partió para el convento de San Daniele, ubicado en Lonigo, llevando consigo en su valija la ropa que su tía María le había preparado, así como unos pocos ahorros para algunos gastos indispensables. En la estación del ferrocarril le dijo a su padre: ahora yo te llamo padre, pero un día tú me llamarás padre. Santi ingresa al seminario de la congregación franciscana siendo apenas un muchacho de 12 años. En 1939 inició su año de noviciado en la ciudad de Clérigo. Recibió el hábito franciscano y con él cambió de nombre. Optó por Cosme, uno de los primeros mártires de la iglesia. Finalizando el año de noviciado, el 17 de septiembre de 1940, Fray Cosme hizo su primera profesión de los votos monásticos. Prometió a Dios vivir en pobreza, obediencia y castidad, según las reglas de San Francisco de Asís. El tiempo de la formación filosófica y teológica, el Fray Cosme coincidió con el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Su primer año de estudio lo realizó en el convento del Santuario de San Antonio, pero los acontecimientos bélicos obligaron a transferir a los estudiantes al convento de San Francisco en la ciudad de Padua. El último año de filosofía lo cursó en el convento de San Pancracio, donde fueron trasladados los estudiantes para evitar los riesgos de los bombardeos aéreos. Durante sus estudios de teología en el santuario de Nuestra Señora de la Rosa, Fray Cosme fue intervenido quirúrgicamente a causa de una úlcera, pero debido a la situación bélica no era posible el uso de anestesia. Fray Cosme se sometió a la operación soportando los dolores. Pidió a una monja que le diera un crucifijo y apretándolo en su mano logró soportar todo, provocando la admiración del personal médico. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1948 en la Basílica de la Madonna de la Salud, en la ciudad de Venecia, Italia. Desde que estuvo en el colegio sintió el deseo de irse un día como misionero a tierras lejanas. 2 años más tarde fue enviado a nuestro país, El Salvador, llegando al puerto de la Unión el 4 de abril de 1950.
Dejó a su familia, amistades y tierras que le vio nacer para venir a trabajar a un país lejano. No le importó, lo dejó todo por amor a Dios. Fue así que se encarnó en nuestro país y dio muchos frutos para la iglesia. A su llegada, tomó posesión de la parroquia de San Pedro Nonualco, en el departamento de La Paz, atendiendo un extenso territorio compuesto por San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma y Mercedes La Ceiba. Permanece aquí durante 3 años para luego ser trasladado a la parroquia de San Juan Nonualco, en donde desarrolla su obra desde el 8 de octubre de 1953 hasta su martirio y muerte en 1980. Como buen hijo de San Francisco, viendo que la iglesia antigua estaba muy deteriorada, se dio a la tarea de construir un nuevo templo y junto a este proyecto, con el deseo de ayudar a la educación de las nuevas generaciones, construyó también la escuela parroquial Papa Juan XXIII. Fue difícil terminar con estas obras, pero con el apoyo de Dios y de gente de buen corazón, lo logró. Denunció constantemente las injusticias que se cometían durante la guerra, ayudó a los afectados por la guerra civil salvadoreña, ayudaba a los enfermos y cuantos lo necesitaban, al extremo de recoger los cadáveres en descomposición y darles cristiana sepultura a costa de exponer su vida a una venganza por parte de las autoridades. El fraile no hacía distinción entre bandos y decía: a todos los he bautizado, todos son hijos de Dios. Ayudó a catequistas y sacristanes a construir sus viviendas, nunca escatimó esfuerzos para ir a visitar enfermos y necesitados en cualquier momento. Aún sacrificando sus horas de descanso, nunca dijo no a cuantos le pedían su ayuda. Era un sacerdote eminentemente eucarístico y mariano. Preparaba catequistas, hacía retiros, predicaba incansablemente y hasta escribía folletos de apologética. No quería católicos cobardes, sino valientes como buenos y heroicos soldados de Cristo. Era un sacerdote comprometido. Por ningún lado se atisba que este sacerdote fuera un subversivo o comunista. Sin embargo, las amenazas comenzaron a llegar. Le enviaban anónimos que no detenían su misión. Él pedía destruir y quemar los mensajes anónimos porque no quería que alguien tuviera que sufrir por eso después de su muerte. A finales de mayo de 1980 fue ingresado en la Policlínica salvadoreña por complicaciones en el hígado y se le diagnosticó leucemia. Cuando estaba convaleciente, hubo de reposar en el seminario menor Fray Junípero, Serra en los Planes de Renderos. Sin embargo, esto no le impedía visitar su parroquia. Por fin, la muerte le llegó a San Juan Nonualco. El 14 de junio de 1980, aproximadamente a las 7 de la noche, mientras oraba antes de oficiar la Santa Misa por su recuperación, fue abatido a balazos por desconocidos frente al altar mayor de su iglesia parroquial. Como buen seguidor e imitador del mártir en plenitud, nuestro Señor Jesús, Fray Cosme ya había perdonado a sus enemigos, incluso antes del atentado. A su muerte, encontraron en su escritorio un testamento espiritual en el que dejó plasmado su sentir. El documento decía: presiento que, de un momento a otro, personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que a momento oportuno me dé fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. Morir mártir será una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis feligreses que con sus oraciones y con sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida, para que también sean buenos soldados de Cristo. Espero seguir ayudándoles desde el cielo. Beato Fray Cosme Espesotto, ruega por nosotros.